¿Cómo crear constraints? Los constraints, en español constricciones, son esenciales cuando vayas a animar a tu personaje interactuando con algún objeto, puesto que los unirá y hará que se muevan juntos, pero dándote la posibilidad de separarlos cuando quieras. Para crear un constraint deberemos tener los controles de los rigs visibles. En este caso vamos a constreñir una fregona a los controles FK del brazo del personaje. Lo primero será posicionar el prop en el lugar del cuerpo del personaje donde lo quieras pegar. En este caso queremos que el personaje mueva toda la fregona, por lo que seleccionaremos el control general de esta. Y en el editor de propiedades iremos al apartado de Bone Constraints, clicaremos en el menú desplegable y seleccionaremos Child Of. Ahora en el apartado Target deberemos establecer a dónde queremos que este control esté constreñido, así que seleccionaremos el nombre de nuestro rig y a continuación deberemos establecer a qué parte del cuerpo del personaje exactamente queremos que esté constreñido. En este caso queremos que sea la mano derecha, así que escribiremos hand. Como ves tenemos varias opciones, las cuales tienen al final una R o una L. R significa que es la derecha y L la izquierda. Hay varias opciones que nos podrían servir, pero puesto que estamos animando el brazo en FK, iremos a lo simple y seguro y seleccionaremos la opción Hand FK-R. Como ves, la fregona se ha movido a otro lado, por lo que deberemos clicar Set Inverse para que ésta vuelva a su posición. Abajo, en la barra de Influence, podremos establecer el grado de influencia que tendrá la mano sobre la fregona, pero generalmente siempre querremos tenerla al máximo. Como ves, con esta configuración, cualquier movimiento de la mano moverá la fregona, pero podrás seguir animando el control de la fregona individualmente, lo que te será muy útil para hacer pequeñas modificaciones. Si por el contrario quisiéramos que fuera el objeto el que determinara la posición de la mano, deberemos crear el constraint en la mano, pero para hacer el constraint de esta forma necesitaremos tener el brazo configurado en IK, puesto que como ya sabes el modo FK no permite determinar la posición de la mano, sino el ángulo de rotación de cada articulación. Si queremos eliminar el constraint, lo haremos clicando en esta X. Pero si lo que queremos hacer es solo desactivarlo, lo haremos mediante el ojo de aquí arriba, con el cual lo podemos activar y desactivar en cualquier fotograma. De esta forma, si por ejemplo el personaje soltara el objeto y lo volviera a coger, desactivaríamos el constraint en el fotograma que queramos que el personaje soltara el objeto, y lo activaríamos de nuevo en el fotograma que lo volviera a agarrar. Para ello nos iremos al fotograma donde queramos que empiece el constraint, situaremos el ratón encima del ojo y pulsaremos S para crear un keyframe. Ahora nos iremos al fotograma donde queramos que se desactive el constraint y clicaremos encima del ojo para desactivarlo. Sin embargo, hay una cosa que debes tener en cuenta, que es que en el fotograma en el que desactives el constraint, el control constreñido volverá a la posición original de este, por lo que lo tendremos que recolocar, lo cual no es muy difícil, simplemente un pequeño inconveniente necesario. Si por cualquier razón necesitaras cambiar el fotograma en el que se activa o desactiva el constraint, verás que en cuanto le creemos un keyframe al ojo, en el Graph Editor aparecerá una nueva curva llamada Disable Child Of, la cual, aunque puedes moverla hacia arriba o hacia abajo indefinidamente, solo reconocerá dos valores, por debajo de 0 significando desactivado y por encima de 1 significando activado.
Si por ejemplo quisiéramos que el personaje se quitara la gorra en la animación, simplemente necesitaremos crear otro constraint en donde la gorra está constreñida a la mano, creando así dos constraints, uno a la cabeza y otro a la mano. Y los configures de forma que mientras uno está activado, el otro está desactivado. Y cuando el objeto esté en el aire, ambos estarán desactivados. Es importante que te asegures que no haya dos constraints activados a la vez para un mismo objeto, puesto que éste no sabría dónde ir. Este método es ideal cuando quieras pegar algún accesorio a tu personaje o hacer constricciones simples, puesto que tiene sus limitaciones, por lo que para hacer constraints más complejos deberás utilizar el siguiente método. En este caso queremos que el personaje mueva la fregona con ambas manos, y puesto que queremos que al mismo tiempo las manos y la fregona tengan libertad para moverse individualmente, necesitaremos un tercer control que mueva las manos y la fregona juntas de tal manera que no haya ningún tipo de constricción directa entre estas. Ten en cuenta que para este método también necesitarás tener los brazos en IK. Lo primero que haremos será ir a Object Mode y crearemos un armature. Y pulsaremos F para enmarcarlo. Como ves, tiene un lado más gordo y otro más fino. La bola del lado gordo será sobre la que rotará, así que dependiendo de sobre qué punto queramos que el objeto y la mano roten, lo pondremos en un lugar determinado. Y si necesitáramos modificar su tamaño, lo haremos. En este caso, después de analizar cómo se moverá la fregona en mi animación, creo que para tener un buen control sobre los movimientos, haré que pivoteen sobre la punta del palo. Ahora seleccionaremos los objetos, los personajes y el armature y cambiaremos todo a Pose Mode. A continuación seleccionaré el control general de la fregona y lo constreñiré al armature. Podríamos escribir su nombre como en el ejemplo anterior, o también podemos utilizar la herramienta de la derecha, la cual sirve para seleccionarlo en el viewport. Y en el apartado de abajo seleccionaremos la única opción llamada Bone. E igual que antes, para reposicionarla clicaremos en Set Inverse y listo. Seguidamente haremos lo mismo con el control IK de la mano, o en este caso de ambas manos, y ya tenemos creado el constraint. Como ves, podemos rotar y mover tanto las manos como la fregona individualmente, y rotarlos y moverlos todos juntos con el armature. Por último, para hacer las cosas más fáciles y limpias, crearemos un nuevo picker para este armature, y así podremos animarlo sin tener que estar activando y desactivando continuamente la visualización de los controles del personaje. Eso sí, acuérdate de clicar en Set Namespace antes de crear el picker, puesto que si no, no funcionará. Pero, ¿qué pasa si en lugar de una fregona es una caja y quiero que ésta esté pegada al pecho o caderas del personaje? Ahora mismo, con esta configuración, tendríamos que ir fotograma a fotograma asegurándonos que la caja no se metiera en el cuerpo del personaje, pero estuviera justo tocando el cuerpo de este. Para solucionar esto, simplemente crearemos un constraint en el armature que hemos creado, al cual están constreñidas las manos y la caja mediante el método anterior, y lo constreñiremos a la parte del cuerpo que queramos que esté pegada a la caja. Listo, ahora la caja se moverá con el torso siempre que tenga este constraint activado.